los bendiga. En este momento es un momento agradable de adoración para el Señor. Los extrañamos mucho. De verdad, siempre hace falta estar reunidos en la iglesia, en nuestra congregación, pero el Señor es bueno y Él nos ha permitido estar aquí para adorarle, para exaltarle su nombre. Estamos acá reunidos la familia Reyes, la familia Ramírez, la familia Franco y la familia Bernal. Y la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Y venimos a eso, a adorar al Señor. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, y dice así: el Rey de la Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y aquí nos dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Alza puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alza puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Amén. Hermanos, Él es nuestro Rey. Nosotros tenemos que estar confiados de que Él va a cuidar de mí y va a cuidar de ti. Entonces, hermanos, estamos aquí es para adorar al Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 6, 68, dice: ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Bueno, los invito para que estemos aferrados del Señor en estas circunstancias que son difíciles para muchas familias, por las situaciones económicas, por las situaciones sociales, pero tenemos que estar aferrados, porque tenemos que estar en estos momentos aferrados al Señor. ¿A dónde más iremos si no es a Él, verdad? Hermanos, en estos momentos le voy a dar la oportunidad a la hermana Diela para que ella nos haga la oración por las peticiones. Dios los bendiga, mis hermanos. Hermanos, Dios los bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te doy gracias por este medio. Vamos a orar por las peticiones, por nuestros enfermos, por todas las personas, todos los médicos, las enfermeras, los policías. Empecemos la oración en esta hora. Soberano Dios, Señor Jesús, gracias que para siempre es tu misericordia, mi Dios. Te pedimos por los enfermos, por las personas, Señor Jesús, que su estado de salud es delicado, mi Dios, que te confiamos. Y Padre Santo, te pido que le des sanación a ellos, que seas tú guardándoles, que seas tú protegiéndoles, Señor Jesús, que vean de tu sanación, Señor Jesús, espiritual, corporal, Señor. Bendice, Padre Santo, a todas las personas, Señor Jesús, que están en las calles, a los enfermeros, a los médicos, Señor Jesús, a los vigilantes, policías, a los senadores, Padre Santo, a las personas del aseo, a los mensajeros, Señor Jesús, guárdale sus familias, guárdale sus vidas, Dios Todopoderoso. Llénale, Señor Jesús, de ti, guárdale, Señor Jesús, haz un arco de protección sobre su salud, sobre sus vidas, mi Cristo, sobre nuestras familias que están en otros países, Señor Jesús, guárdales, Dios, guárdales, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos, a esta hora le doy paso a la hermana Juliana. Dios les bendiga, hermanos. Les estoy saludando a todos en el nombre del Señor Jesús. La verdad es que es un privilegio que podamos estar reunidos rindiéndole culto al Señor, dándole alabanza. Gracias damos a Dios por estos medios, porque por estos medios pues podemos nosotros glorificar al Señor. Y yo creo que aún estando en casa, nosotros como familia también podemos cantarle alabanzas al Señor. Dios se deja sentir en medio de las alabanzas de su pueblo, cuando una alabanza es sincera, cuando una alabanza sale del corazón. Entonces yo quiero invitarlos a todos, vamos a reunirnos acá por favor.
Y usted, hermano, que está en casa, también reúnase con su familia y vamos a cantar todos unas alabanzas al Señor. Vamos a cantar dos coros con el cual vamos a glorificar al Señor. Vamos a cantar entonces esa canción que dice: Él es mi paz. Amén. Amén. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Gloria al Señor. Bueno es alabar a Dios. Y cantemos este otro coro que dice: Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes llevar muy dentro de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes llevar muy dentro de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes.
ella va a hacer una oración muy especial por cada una de las familias de la iglesia. Yo sé que quizás algunos podemos estar pasando necesidades, pero Dios es el único que puede dar ese respaldo y esa ayuda en la dificultad y en este tiempo que estamos pasando. Sabemos que pues Él es nuestro ayudador y que Dios siempre ha sido bueno. Entonces ella va a hacer esta oración por cada una de las familias de Laureles. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias a Dios por esta bonita oportunidad que nos da de reunirnos a distancias. Yo creo que estamos conectados por el mismo Espíritu, que es el Espíritu de nuestro Dios. Ese Espíritu de Dios que nos ha unido a través de los años, yo creo que en este momento sigue operando en cada hogar, en cada familia. Bueno, vamos a decirle al Señor que aquí estamos, que estamos en nuestra casa, cumpliendo con una orden también para cuidar nuestra salud, y que aquí estamos delante de Él, que queremos agradecerle su bondad infinita, que queremos agradecerle su misericordia, y vamos a decirle al Señor que tome el control en nuestro hogar, con los niños, con los padres, que este sea un momento especial para todos, que estemos reunidos en casa, y que Dios tome el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y que aprovechemos bien este tiempo y que todos redunden en bendición para toda nuestra vida y fortalecimiento en Dios. Señor Jesús, en esta tarde estamos delante de ti, oh Dios, invocando tu nombre, que es sobre todo nombre que se nombra. Y queremos darte muchas gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada contigo. Te queremos agradecer, Señor Jesús, que estés en medio nuestro. Te queremos agradecer la fuerza, el valor, que tengas el control y el dominio de toda esta situación. Oh Dios, delante de ti queremos presentar a los niños, a los adolescentes, preadolescentes, a las parejas jóvenes, Señor, a las parejas adultas, a los ancianos, a todos los que estamos confinados, que pertenecemos a esta iglesia, Señor preciosa. Te los presentamos, oh Dios, pidiendo que tú seas obrando, que tomes el control de toda situación, que les proveas, que les ayudes, Señor Jesús, en estos momentos, Dios mío, todo lo que necesitan, emocional, física, espiritual, Señor Jesús. Cada uno, tú que conoces, Señor, lo que pasa en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras mentes. Te queremos agradecer, Señor, porque tú eres el capitán que guía nuestro barco. Tú eres el que guía nuestro timón, Señor Jesús, y estamos confiados porque sabemos que todo esto saldrá en victoria, porque tú eres ese Dios de toda bendición, de toda provisión. Tú eres el que maneja el mundo, el universo, y nada hay que se pueda salir de tu control. Y tú tienes el dominio, Señor, de todas las cosas. Queremos agradecer que tú siempre nos oyes, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, en este momento también vamos a orar por el expositor de la palabra de Dios, es el hermano Carlos Abel, y pues que él nos dé el consejo de la palabra de Dios y de parte del comité de familias que estamos aquí reunidos, tratando pues de llevar la comunión con los hermanos a través de este medio, y vamos a orar por él para que el Señor lo use grandemente en beneficio de todos. Señor Jesús, en esta hora, oh Padre Celestial, oh Dios, queremos agradecer que aún hay palabra, queremos agradecer que aún tu voz se oye en medio nuestro, que no eres ajeno a esta situación, Señor Jesús. Queremos pedirte en esta hora por el hermano Carlos Abel, que lo uses grandemente, Señor, el mensaje, la palabra que le has dado a su mente y a su corazón, oh Dios, ilumínale, para que nosotros al oír esta palabra, Señor, seamos poniéndola por obra, la sembremos en nuestro corazón, Señor, la atesoremos, oh Dios, para este tiempo. Tú que eres ese Dios tan maravilloso que habla en todo tiempo, hay palabra tuya para el pueblo, Señor Jesús. Es como ese maná, es como ese pan, Señor, como la miel para nuestros oídos, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. El Señor Jesús les bendiga y el hermano Carlos Abel con nosotros. Un saludo muy especial para todos los hermanos de la Iglesia en Laureles en esta noche de martes, en especial para todas nuestras familias, las familias de la Iglesia.
Agradezco la invitación que las hermanas del Comité de Familias me han extendido para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1 y el versículo número 5. Dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estamos en este momento, hermanos, pasando por una situación que nunca antes había ocurrido, por lo menos no en nuestro tiempo. Una situación nueva para todos en la que pues hemos sido, digamos, sacados de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna forma, y la vida como la vivíamos hasta hace un mes atrás ha cambiado totalmente en muchos aspectos. Pero en estos tiempos de cuarentena y de aislamiento se nos ha dado una grande y maravillosa oportunidad. Esa oportunidad es importante que nosotros la podamos aprovechar al máximo. Esta oportunidad, creo yo, que tal vez nosotros, por nuestra propia voluntad o por nuestra propia iniciativa, no lo hubiéramos podido conseguir, pero fueron las propias circunstancias de la vida las que nos brindaron esta oportunidad. Y esta oportunidad se llama tiempo. El mundo venía reclamando desde hacía muchos años esta oportunidad que se nos dio de manera casi involuntaria y obligada, por decirlo de alguna forma. Todos nos quejábamos del ritmo de vida estresante, de los trabajos que absorbían el tiempo de los padres, del estudio que también absorbía el tiempo de los jóvenes, más que todo ya en la etapa de universidad, de colegio, donde hay tantos trabajos y donde tienen que invertir grandes jornadas de tiempo dedicadas al estudio. Y todas esas cosas propias del ritmo de vida tan acelerado que estábamos llevando en el mundo entero, y hablo aquí a nivel general, no solo de los cristianos, sino de todo el mundo entero, hacía que cada vez más las familias pues no pudieran compartir, no tuvieran el tiempo necesario o el tiempo que se requería para que las familias pudieran, digamos, pasar un buen tiempo y compartirlo entre esposos, entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre familia. Ahora, pues realmente no tenemos excusa. Ahora tenemos todo el tiempo disponible, o gran parte del tiempo disponible del día, para compartir con nuestra familia. Sin embargo, ustedes han visto en las noticias y tal vez lo han leído a través de muchos medios, incluso cadenas de WhatsApp que envían con mucha información variada acerca de la situación actual que estamos viviendo, donde uno escucha a muchas personas quejarse, por ejemplo, padres que ya no saben qué hacer con sus hijos, que están preocupados porque ya no tienen más ideas para poder mantener a sus hijos ocupados y sus hijos, digamos, encerrados prácticamente bajo las paredes de su casa, ya no se hallan, y los padres están, muchos de ellos, desesperados porque tienen unos hijos que ya no pueden manejarlos o ya no pueden aguantarlos. Asimismo ha pasado con las parejas. En un tiempo en el que uno diría que las parejas deberían de estar más unidas, deberían de compartir mucho más tiempo, de hablar, que muchas veces por los afanes de la vida, del trabajo y de las situaciones propias de nuestra vida, en muchas ocasiones la pareja se distancia y ya no se comparte como antes, ya no se habla como antes, y uno diría que en este tiempo sería un tiempo
de recogimiento en el que la pareja debería de compartir más y disfrutar más el tiempo juntos ahora que tienen la oportunidad. Pero lo que vemos es cosas contrarias. Vemos que los índices de violencia intrafamiliar crecen en lugar de disminuir. Las riñas entre familiares se presentan cada vez más seguido ahora que están juntos, y entonces uno ve que la situación es un poco paradójica, que en lugar de la gente estar más unida ahora que tiene tiempo de compartir, pues lo que está pasando es todo lo contrario, es que la gente está, digamos, no aprovechando la oportunidad que tiene y el tiempo que tiene para poder afianzar los lazos con sus familiares, con sus personas de su círculo íntimo y de su círculo más cercano. Entonces, eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar como pueblo de Dios y como iglesia. Porque está bien que, digamos, en las personas que no tienen ningún fundamento cristiano, ningún conocimiento de la palabra de Dios, del Señor, que no tienen al Señor, digamos, gobernando en sus corazones, pues pasen esas cosas. Uno diría que puede ser hasta normal, pero eso no puede ocurrir en medio de los hogares cristianos, porque los hogares cristianos tienen una gran diferencia, y es que nosotros tenemos una unidad familiar que está respaldada por la obra de Dios en medio de la familia. Así que nosotros tenemos esa gran ventaja sobre las demás personas, y es que nuestra fe en Jesús ha hecho que lo pongamos a Él como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestra casa, como el centro de nuestro hogar, como el centro de todo lo que nosotros somos. Así que nosotros tenemos unos lazos que son irrompibles, y son los lazos del amor de Dios. Eso nos tiene que llevar a nosotros a manejar esta situación que estamos viviendo de una manera diferente y a aprovecharla. No es ni siquiera a pasarla, a aguantarla hasta que llegue el fin y todo vuelva a la normalidad, como la mayoría de las personas del mundo está en este momento, que están contando los días para que las cosas vuelvan a la normalidad, y que los gobiernos de sus países den vía libre para que la gente pueda salir nuevamente a las calles y hacer su vida como antes, porque ya no se hallan en sus casas. Nosotros, pues, lejos de eso, deberíamos de estar pensando en aprovechar esta oportunidad que se nos ha dado para poder construir unos lazos más fuertes con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, y con todos los familiares de nuestro círculo, de nuestro núcleo, y poder salir de esta crisis, que vamos a salir en algún momento, pero poder salir con unas experiencias bien positivas, bien especiales, bien fortalecidos los lazos familiares y bien fuertes para afrontar las cosas que vengan después de estas. Nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos ver que las familias, cuando tienen el fundamento de la fe en Dios en medio de ellas, pueden afrontar cualquier crisis que se presente. Pueden salir adelante, pueden salir victoriosos, pueden salir vencedores de cualquier situación difícil que ellos enfrenten. Yo en esta noche voy a traer solamente 2 puntos sobre los que vamos a tratar de sacar alguna enseñanza que el Señor nos quiera dejar a nosotros, para que la pongamos en práctica y por obra con nuestras familias en estos tiempos de aislamiento, y que nos ayuden a aprovechar, digamos, el tiempo que se nos brinda ahora para estar con nuestra familia. En primer lugar, en el Antiguo Testamento hay una historia de una mujer que fue la mujer de Abdías. Abdías fue un hombre siervo del rey Acab, un rey malo, pero este hombre, Abdías, era un hombre justo. Este hombre, digamos que durante el tiempo de la persecución de los profetas de Dios por parte de Acab y de Jezabel, su esposa,
escondió 100 profetas en 2 grupos de 50 y él se encargó de mantenerlos con alimento durante el tiempo que estuvieron escondidos. Esto lo llevó a él a adquirir muchas deudas para poder sustentar a estos profetas. Entonces, pues uno ve dos cosas allí eh, para aprender. Primero, pues debemos aprender a manejar los recursos, es decir, que nosotros deberíamos de tener una balanza entre lo que es la fe y lo que es la responsabilidad que tenemos. Él dio, digamos, un mal manejo de su economía, se endeudó para poder sostener a los profetas. Después, cuando él muere, entonces lo que su esposa hereda es una cantidad de deudas. Ahora los acreedores de esas deudas vienen a cobrarle a ella, pero ella no tiene con qué pagar. Ustedes conocen la historia, no voy a dar muchos detalles, pero sí me voy a centrar en la experiencia de esta familia. Sus 2 hijos ya están en edad tal vez de trabajar y entonces sus acreedores los reclaman como la garantía de la deuda y ahora quieren que sus hijos se vayan a trabajar para ellos poder a través del trabajo explotar a estos jóvenes y recuperar el dinero que en algún momento ellos prestaron al padre de estos muchachos y al esposo de esta mujer. Así que esta mujer es una mujer sabia que en medio de una dificultad hubiera podido tomar el camino que han tomado otras personas. Muchas personas, y nosotros hemos visto historias tristes en las que algunas personas, incluso aquí cercano, creo que en Pereira ocurrió que una mujer se lanzó del viaducto con su hijo porque estaba pasando por una situación económica bastante difícil, tenía bastantes compromisos económicos y no tenía ella cómo pagarlos, cómo cumplirlos, no tenía ella cómo poder resolver esta situación y se enfrascó en ese problema, permitió que ese problema tomara control de ella, de su parte emocional, psicológica y terminó tomando una decisión fatal que fue lanzarse del viaducto con su hijo porque no vio más esperanza, no vio otro camino que tomar. Asimismo pasó también en Bucaramanga, una mujer se lanzó con sus 2 hijos a un puente elevado que hay allí en esa zona, en esa región, y a pesar de que muchas personas trataron de ayudarla y trataron de hablarle ahí junto a ese puente, trágicamente esta mujer tomó la decisión de lanzarse al vacío y morir en compañía de sus hijos. Y esas son las situaciones que muchas veces le pasan a las personas cuando no tienen una esperanza en sus vidas más grande que tal vez poner su mirada en los recursos económicos, en los recursos materiales, en los recursos humanos. Cuando una persona no tiene lo que nosotros tenemos, es muy fácil que pueda llegar a tomar decisiones tan lamentables y tan nefastas como estas. Pero esta mujer, lejos de pensar en quitarse la vida, y tal vez también en la opción de huir, porque pudo haberlo pensado, esconderse, pudo haberlo pensado, en fin, pudo haber pensado muchas cosas pudieron haber pasado por su mente para tratar de salir de esa situación, de solucionarla o de huir de ella. Esta mujer lo que hace es que acude al profeta. En Israel, el profeta de Dios era el representante de Dios, era la persona que tenía la palabra de Dios, era al que venía el mensaje de Dios cuando alguien lo necesitaba, cuando el pueblo lo necesitaba, cuando el pueblo quería escuchar la voz de Dios, pues el profeta era el que representaba esa posición de Dios frente al pueblo. Así que la mujer acude al profeta de Dios. El profeta de Dios, inocente de todo lo que pasaba o sin conocimiento de todo lo que pasaba, escucha a la mujer contándole la historia y la mujer le dice, bueno, yo soy la mujer de uno de los hijos de los profetas, mi esposo escondió a los profetas, le cuenta la historia y entonces el profeta le dice a la mujer, bueno, ¿y qué tienes en casa? Declárame ahora qué tienes en casa. Y ella dice, pues yo realmente no tengo nada en mi casa, solamente tengo un poco de aceite, es todo lo que tengo. Entonces ya ustedes conocen la historia, el profeta le dice, ve y consigue vasijas prestadas, no pocas, es decir, consigue todas las que puedas, y ve y enciérrate en tu casa con tus hijos.
y empieza a llenar las vasijas con el aceite. Así que la mujer va, empieza a conseguir vasijas prestadas con sus vecinos, manda a sus hijos a que consigan vasijas prestadas con sus vecinos. Y sus hijos obedecen a su mamá, llenan la casa de vasijas y empiezan a través de esa pequeña reserva de aceite que tenía ella en una pequeña vasija, y empiezan a llenar vasijas, y el aceite se multiplica y se multiplica y se multiplica hasta que llega el punto donde ya no hay más vasijas para llenar, y en el momento que llena la última vasija y no hay espacio para más aceite, deja de salir aceite de ese recipiente. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? Podemos aprender varias cosas. La primera es que tiene que haber alguien en la familia que tenga una fe totalmente clara y totalmente firme en medio incluso de los momentos de dificultad. Y esta es esta mujer. Esta persona es esta mujer. Esta mujer tiene una fe que ha heredado y que ha conocido. Ella fue tal vez partidaria, o quién sabe, no lo dice la palabra, de lo que su esposo hizo, de cómo escondió a esos profetas y cómo los sustentó con pan y agua. Puede que su esposo lo haya hecho a escondidas, puede que su esposo le haya dicho a ella, mira, voy a hacer esto porque yo creo en mi Dios, creo a sus profetas y debo de cuidar de ellos. Y pudo ella haber estado de acuerdo. ¿Qué sabemos? No lo sabemos, no vamos a entrar en esos detalles porque es el campo de la especulación. Pero lo que sí podemos deducir de la historia es que esta mujer tenía claro su horizonte de la fe en Dios. De no haber sido así, no hubiera acudido al profeta, pero fue la fuente que quiso buscar para solucionar su problema. Ella pensó en el profeta, tiene que haber una solución, tiene que haber allí una solución para mi problema, y ese problema efectivamente lo encontró donde pensó que estaba la solución. Allí lo solucionó acercándose a Dios, buscando a Dios para que solucionara su problema. ¿Y qué aprendieron sus hijos? Pues mucho. Sus hijos aprendieron que Dios hacía milagros. Sus hijos aprendieron que Dios cuidaba de los que confiaban en Él. Sus hijos aprendieron que Dios era proveedor. Sus hijos aprendieron que Dios era sustentador. Sus hijos aprendieron que Dios bendecía y cuidaba a los que en Él confiaban y a los que a Él obedecían. Mucho aprendieron sus hijos en esa experiencia. Esa experiencia le garantizó a ella poder pagar sus acreedores y, aparte de eso, quedar con dinero suficiente para vivir ella con sus hijos, como le dijo el profeta: ve y vende el aceite y paga tus acreedores y vive de lo que te quede. Así que salieron de una crisis en la que no había salida, en la que no había forma de sobrevivir, de sustentarse, de pagar deudas y de poder sobrevivir ellos como familia, como hogar, como personas, como seres humanos. Pasó de no tener un horizonte claro, de no tener una salida, de no tener una solución, a estar al siguiente día con dinero suficiente para pagar y con dinero suficiente para poder mantener a sus hijos y salir victoriosa esa familia de una situación difícil en la que tal vez no veían ellos humanamente una solución y una respuesta, pero la encontraron porque buscaron correctamente, confiaron en Dios. Confiaron en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender esta noche, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de transmitirle a nuestros hijos. Tratar de transmitirle a nuestros hijos que nosotros tenemos un Dios verdadero, y es ahora, en estos momentos de crisis. Qué sé yo, tal vez en este momento, hermano, algunas de nuestras familias, algunos de nuestros hermanos estén pasando por una situación difícil económicamente, estén pasando tal vez por un momento difícil cuando van a la nevera y la ven media o tal vez vacía, y van a su alacena y tal vez ven que lo único que queda es tal vez una panela, una libra de arroz, qué sé yo. Pero, hermano, en este momento es donde nosotros podemos ver al Dios proveedor y podemos hacer que nuestros hijos conozcan al Dios proveedor. Acuérdese usted de Elías. Elías huyó al arroyo, 3 años y medio sin llover. Los cultivos murieron,
no había nada que cultivar, no había nada que cosechar. Los arroyos se secaron, los animales estaban muriendo de hambre, el pueblo estaba pasando hambre, pero había un profeta escondido en un arroyo y Dios le mandaba cuervos en la mañana y en la tarde y los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. ¿De dónde la sacaban? Yo no sé, Dios se la preparaba, pero Dios cuidaba de su siervo. Dios cuidará de nuestras familias, pero nosotros le enseñaremos a nuestros hijos a confiar en Dios y ellos saldrán de esta experiencia fortalecidos y con una convicción de que Dios es verdadero, de que Dios es real, de que Dios cuida de los suyos, que Dios cuida de los que en Él confían. Los judíos tenían por costumbre y ellos destinaban parte del tiempo del día única y exclusivamente para la enseñanza de la palabra de Dios a su familia, en este caso a sus hijos. Ellos por lo regular destinaban aproximadamente unos 30 minutos del día solamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Aparte de eso, los judíos tenían una costumbre de orar a diferentes horas del día, hacían 3 oraciones durante el día en diferentes horarios, eso era algo sagrado para ellos. Recuerden ustedes la historia de Daniel, cuando se declaró el edicto de que nadie podía orar a ningún dios u hombre, y él abría las puertas de su habitación en la mañana, al mediodía y en la tarde, y oraba a su Dios. Eso nos enseña que los judíos tenían eso como una firme convicción, creencia y costumbre. Así que ellos destinaban el tiempo del día para hacer sus diferentes oraciones, pero aparte de eso había un tiempo exclusivo en el que los padres instruían al niño en su camino, como la palabra se los había enseñado, y destinaban un tiempo exclusivo para enseñar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros aprovechando este tiempo? Antes nos quejábamos que no teníamos tiempo, antes decíamos, hermano, es que llego tarde del trabajo, hermano, es que yo tengo muchas ocupaciones, hermano, y siempre teníamos una excusa para nosotros justificar el hecho de que nosotros no invirtiéramos tiempo en la instrucción de la palabra de Dios y de compartir y de leer con nuestros hijos la palabra de Dios. Dejábamos ese trabajo a escuela dominical para que nuestros hijos recibieran una enseñanza en las clases el domingo o tal vez el martes o el jueves y podíamos ir a la iglesia. Algunos dejaban esa enseñanza para los cultos, para que fueran a través de los cultos un martes, un jueves, un sábado o un domingo, que el hijo recibiera algo de palabra de Dios, pero en la casa no se leía. Y es muy importante que ahora que nosotros sí tenemos el tiempo, entonces miremos si verdaderamente la excusa era el tiempo o no. Porque hoy en día muchas familias se están dando cuenta de que el problema no era el tiempo, no era la falta de tiempo. Ahora tienen tiempo de sobra, pero aún teniendo tiempo de sobra no lo aprovechan con sus hijos. Entonces se han dado cuenta de que ahí es un distanciamiento en la familia. Pero no es el caso nuestro y no puede ser. Miremos nosotros el siguiente ejemplo y ya con esto terminamos este breve consejo de la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos una familia y es la familia de Timoteo. Él vive con su madre, con su abuela y con su padre. La Biblia no relata en sí si estaba con vida en ese momento, pero en Hechos de los Apóstoles, donde nosotros encontramos la primera referencia a Timoteo, dice que era hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Entonces, lo que, digamos, la palabra de Dios nos muestra es que tal vez su padre no era creyente, tal vez su padre no era cristiano, por eso dice de padre griego, hace como esa, resalta ese hecho de que su padre fuera griego, como para diferenciarlo de Eunice, que era judía y era creyente. Tal vez el padre griego no era creyente, simplemente no compartía la fe de su esposa Eunice, pero Eunice sí había sido instruida en las Escrituras gracias a su madre, Loida, quien había transmitido el conocimiento a su hija a través de su vida, y cuando su hija tuvo a su vez un hijo, entonces continuó ese proceso de enseñanza de la palabra de Dios que se le había infundado a ella desde su niñez y durante toda su vida. Entonces nosotros podemos encontrar aquí que a Timoteo se le transmitió también el conocimiento de su abuela y de su madre. Eso lo llevó a convertirse
en no solamente un joven hijo de una mujer judía creyente, sino también dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, y tenía buen testimonio de todos los hermanos. Es decir, que Timoteo en su corta edad, en su juventud, cuando Pablo lo conoció, ya era un joven que, si bien no ejercía un liderazgo, tenía buen testimonio, es decir, era un buen creyente, porque había sido instruido por su madre y por su abuela. En las familias judías, el peso de la educación y de la enseñanza en gran parte recaía sobre la madre, porque la madre era la que compartía mayor tiempo con sus hijos. El padre estaba dedicado al trabajo, a los negocios, al campo, a los trabajadores, a atender de la parte económica y el sustento de la familia, y la madre estaba más dedicada a la crianza y obviamente a la educación de los hijos. Entonces nosotros aquí vemos obviamente que Timoteo no va a tener una influencia bíblica basada sobre la fe y sobre las escrituras por parte de su padre, es por parte de su madre. Pero obviamente ahora que nosotros estamos hablando a padres cristianos, tanto padre como madre, en el caso de los hogares donde sucede así, que es la mayoría de las familias de la iglesia, pues la responsabilidad es de ambos. No es que recaiga sobre uno de los dos. Ambos tenemos que aportar, tanto el padre como la madre, en la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que nos lo enseña a nosotros ese texto que leímos y con él terminamos. Dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que le leían la palabra escrita que había para ese momento, y también de manera verbal le transmitían el conocimiento de las escrituras que ellas habían escuchado. Era algo que hacían regularmente. De lo contrario, Pablo no estaría seguro de que él conocía las escrituras y lo había hecho desde su niñez. Pablo obviamente había filtrado el conocimiento de Timoteo, había tomado una muestra, una medida, y había hecho, digamos, el examen para saber qué tanto conocimiento tenía Timoteo, y se había dado cuenta de que era un niño que conocía la palabra de Dios, no era ajeno a la palabra de Dios. Hay niños en la iglesia que no se saben un versículo, y uno preguntaría: ¿y por qué no se sabe un versículo? Está en el culto, está en la iglesia, tiene padres cristianos, ¿cómo es que no se sabe un versículo, o dos, o tres, o cuatro? Hay otros que saben muchos. Entonces uno ve la diferencia entre unas familias y otras, entre quién comparte la palabra de Dios a sus hijos y quién no comparte la palabra de Dios a sus hijos. Estamos en un tiempo en el que sobra el tiempo para nuestros hijos, y ellos quieren estar siempre viendo televisión, o con los videojuegos, o con muchas otras formas de entretenerse y pasar el tiempo, pero hay que destinar de este tiempo que tenemos ahora parte para poder enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, para sentarnos y leer con ellos, o que ellos lean y nosotros después miremos qué están aprendiendo de la palabra del Señor. Pero tenemos que hacerlo porque es la única forma en que podremos instruirlos y dejarles unas bases sobre las cuales ellos fundamentar su juventud, su adolescencia, su juventud y su vida adulta en un futuro. Por último, la otra forma en que ellas le transmitían a Timoteo su fe y su conocimiento es por lo que dice la palabra de Dios, también terminando el versículo, donde dice: la fe no fingida. Esa fe no fingida que dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Qué bonito esas palabras del apóstol Pablo, y con la seguridad que habla de la fe no fingida. Oiga esa palabra, no fingida. Es decir, que puede haber una fe fingida. Y estamos en un tiempo ahorita, hermanos, donde nuestros hijos están verdaderamente viendo qué clase de creyentes son sus padres. Porque antes, cuando no teníamos el tiempo y no disponíamos del tiempo que disponemos ahora, entonces pues nuestros hijos vivían la vida cristiana en la iglesia, yendo a un culto, viniendo, yendo a otro culto, viniendo, pero era el grueso del tiempo
devocional se vivía en el templo. Ahora ya no hay oportunidad de ir al templo, no sabemos hasta cuándo. Entonces ahora están viendo qué clase de vida espiritual tenían sus padres, si sus padres realmente oraban, si sus padres realmente leían la Biblia, si sus padres realmente tenían una vida devocional activa. Ahorita es donde nosotros tenemos que mostrar que nuestra fe no es fingida, sino que nuestra fe es una fe genuina y es una fe sincera. Esa fue la forma en que Loida y Eunice enseñaron a Timoteo, a través del ejemplo. El ejemplo habla más que las palabras. A veces podemos hablar muy bonito, podemos saber mucha palabra, podemos saber muchos textos, podemos decirles muchas cosas a nuestros hijos, pero si ellos no ven ese reflejo de lo que nosotros estamos hablando y ven que eso es consecuente, que las dos cosas van de la mano, entonces ellos cuestionarán si verdaderamente lo que nosotros les decimos es verdadero o no. Así que la invitación, hermanos, es a que nosotros compartamos este tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, que salgamos de esta experiencia fortalecidos, que nuestros hijos salgan con un conocimiento de Dios, que salgan con una fe fuerte, con unas bases firmes, que vean la mano de Dios sosteniéndonos y cuidándonos en este tiempo de cuarentena, y que aparte de eso aprovechemos el tiempo para compartir con ellos la palabra de Dios, para enseñarles la palabra de Dios, pero que ahora que ellos están todo el día con nosotros puedan ver de nosotros y puedan ver en nosotros que hay verdaderamente una fe genuina y que vivimos la palabra de Dios, que la vivimos, es lo más importante y es lo que va a marcar la diferencia cuando salgamos de esta situación, en la forma en que nuestros hijos nos verán a nosotros y verán la fe en Dios. Hermanos, familias, que el Señor Jesús los bendiga a todos y que la paz del Señor esté con todos ustedes en el nombre de Jesús.